Qué macana. No, sí, qué macana. Dame tu nombre. Igual, decime tu nombre, a ver si lo puedo resolver. Ok, Furiato Elías, se los había pasado por un Sí, mensaje me acuerdo. en el campus. Sí, sí, me acuerdo. Elías Furiato, qué raro. Ahora lo veo con Elías Furiato. Yo lo veo porque sí, me acuerdo de haberlo. Viste, en un momento yo le pasé a María Nerespeira, que es la otra profesora, que es ella la que estaba empujando y organizando todo, y le pasé el nombre, y me acuerdo de, de tu nombre, ¿viste? Es un tema personal, ¿no? Pero me acuerdo porque Elías es un nombre que a mí particularmente me gusta mucho, nombre bíblico, muy importante. Entonces, por eso lo recuerdo, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces estoy seguro que eras vos. A ver si se llamabas a lo mejor, no sé, Jonathan, a lo mejor iba a dudar si lo pasé o no, pero con Elías no me confundo, ¿viste? Así que bueno, ahora le pregunto a María, pero qué raro, che. Sí, Ok, sí, pues yo lo profe, recuerdo. gracias. Vale, sí, sí. Igual, Elías, si yo ahora, si no te digo que vayas, por ahora no vayas porque como no vas a tener el seguro, no te van a dejar entrar y es una pena hacer semejante viaje. Y encima que estés en la puerta y que te digan no, no, porque en general lo que está pasando, ustedes como el licenciado en seguridad y higiene lo saben bien, cada vez son más estrictos todas las instituciones, todas las organizaciones, en cuanto al tema de los seguros y todo eso, ¿no? Es más, vieron que yo les conté que yo trabajo con proyectos. Ayer tuve una discusión bastante intensa, fuerte, porque obviamente todo cuesta plata y... después ahora se las cuento a todos, así sepan un poco de lo que es el mundo real de cosas. A ver qué tanto... sí, ya hay bastante gente, entonces voy a aprovechar a contarles la anécdota que está muy relacionada con la profesión de ustedes. Bien, aprovecho a contarles. Ayer nosotros estamos haciendo una construcción que es una ampliación en un lugar dado, que está ahí en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una empresa constructora importante, contratada, que presentó ante la RT su plan de trabajo, su plan de obra, ¿no? Eso lo presentaron el martes pasado, que fue 10 de octubre, ¿no? Y normalmente la RT suele tardar más o menos una semana. A veces tarda menos, una semana. La cosa que el martes no estaba, ayer no estaba la presentación, entonces me llama una persona y me dice, mire, ingeniero Marcelo, qué sé yo, que esto que lo otro, tenemos esta situación, no podemos arrancar. Bueno, déjame averiguar, ¿no? Le pregunto al responsable de seguridad y higiene, que es un licenciado, como ustedes, cómo lo van a hacer ustedes en breve, y le pregunto, mira, ¿cómo es la situación? Porque acá me llamó Pirulo y me dice que no, que necesitan arrancar, que esto que lo otro. Entonces me contó esto, ¿no? Bueno, me contó esto que les acabo de contar, entonces le devuelvo el llamado a la persona y digo, mira, Pirulo, mira, lo lamento, pero estamos en fecha, digamos, es decir, si ustedes se durmieron, no es culpa mía, no, pero necesitamos arrancar porque tenemos las máquinas, la excavadora, también tenemos la otra, claro, todo eso cuesta un montón de plata y tener esas máquinas paradas, obviamente cuesta mucho dinero. Entonces me decía, no, bueno, qué sé yo, y ahí ya reconoció, dijo, bueno, sí, quizás nos dormimos, bueno, perfecto. Primero reconocí que te dormiste, porque si no parece que la culpa fuera mía, que yo soy un desubicado que pide pavadas. Bien, acordado ese punto, el siguiente punto fue, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, hicimos un impasse diciendo, bueno, vamos a esperar otro día más y mañana hablamos. Así que en principio hoy ya creo que estaba y bueno, mañana a la mañana veré si me sigo peleando o no. Porque claro, yo estoy por consejo del seguro, porque la cara la pongo yo, pero la persona, el licenciado en seguridad y higiene, me dice, no, mirá, hay un riesgo. Y es lógico, yo lo entiendo, y son cosas que pasan, ¿no? Entonces, así como de alguna manera nosotros somos reduros y no queremos que arranque hasta que no tenga todos los papeles del RT presentados, lo mismo pasaría si ustedes quieren entrar a ISA si no están en esa lista que está validada con los seguros y todo eso, ¿no? Entonces Hola, está profe. pasando, antes era mucho más flexible, antes decía, mirá, tengo un alumno más, sí, bueno, que pase, ¿entendés? Ahora está más duro. Sí, por favor, adelante.
Profe, ahí en el EVEA subió un listado, ¿no? Es de la gente que va, ¿no? Sí, no lo subí yo, lo subió María Nerespeira, que es la que justamente es la profe Sora de la mañana que da exactamente la misma materia que yo. Ajá. ¿No? Así que bueno, eso lo subió. Ah, porque Así no que está. aparece mi nombre, yo se lo había mandado a usted en el mail. O sea, bueno, no en el mail, ¿Tu sino nombre como es? Pará, porque recién estaba justo Elías, me contó que tampoco aparece y ahora sí, tu nombre es. Pechi Iván. Yo se lo mandé por mensaje en el EVEA a usted, profe. Sí, 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 me acuerdo. Iván Buenas Becci. tardes, Sí, profe. A mí la semana tampoco pasada también le figuro en pregunté. ese listado. ¿Cómo, cómo? Que yo tampoco figuro en ese listado. Cajal Uh, Patricia. Patricia, ¿me dijiste el apellido? Cajal. Cajal. Y Ricardo Ahora, Ibáñez. ahora, Los en datos algún igual. momento le mando, ahora le mando un mensajito a María. Qué raro, qué raro. Porque aparte, Sí, bueno, en profe, el o sea, caso me tuyo, aparece. Patricia, no, te soy sincero, no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, de Elías me acuerdo porque, bueno, ya les conté lo de que es un nombre que particularmente me gusta mucho. De Becci sí me acuerdo también, me suena, pero por eso son. Yo le mandé un Ahora mensaje por privado a usted, por eso, porque no sabía una forma cómo comunicarme. Bueno, le mandé directamente un no, sí, mensaje privado. está bien lo que hiciste, ¿eh? No, no. A ver, si no estás en el listado, no es por culpa tuya, sino por culpa o de María o mía, o de los dos, o de mía y María, la culpa, ¿no? Pero está claro. Así que bueno, ahora lo veo. Mientras tanto, Sí, profe. arranco. Bueno, si Sí, necesita los datos que yo le envié, o sea, está todo en el no, mensaje del EVEA, los mensajes del EVEA, por claro, eso por no. eso no, no, no. ¿Para qué voy a prender la luz? No, no, eso está perfecto. Un segundo, ¿eh? Así que ahí está. Bien. Ya arrancando con la clase de hoy, porque a mí me gusta arrancar puntual, así también 8 de la noche cerramos, terminamos. ¿Se acuerdan que habíamos terminado de ver contaminación en términos generales y habíamos arrancado a hablar de la contaminación de la atmósfera, la contaminación del aire, ¿no? Y acá recuerden que a diferencia de lo que ustedes van viendo en otras materias, acá el enfoque no está puesto en el aire de un ambiente cerrado, que podría ser una fábrica, un frigorífico o cualquier industria, sino estoy hablando de la atmósfera, del aire libre, ¿entienden? Entonces es muy importante esa salvedad, porque en un ambiente cerrado las concentraciones, los tipos de partículas, la granulometría, es decir, el tamaño de esas partículas pueden ser realmente dañinas, pero si estamos hablando del medio ambiente en general, suele estar todo más diluido, porque hay vientos que arrastran cualquier contaminante, pero también hay un viento que trae contaminantes de otro lado. Entonces eso le da una dinámica y una complejidad distinta a la que si estamos hablando de un ambiente cerrado, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que acá estamos hablando del aire libre, no estamos hablando de un ambiente cerrado, ¿no? Porque la legislación o unas cosas que vamos a ver al final de una tabla que tiene partículas en la concentración, tamaños de partícula y otro, que son datos para medir la calidad del aire, tengamos en cuenta que estamos hablando de qué aire, del aire atmosférico, del aire libre. Eso no necesariamente es válido, no es válido, para ambientes cerrados. Si usted tiene un ambiente cerrado, puede ser que la legislación establezca otros valores. Entonces, por eso recalco tanto esto. Acá es saneamiento ambiental y estamos hablando de contaminación del aire, pero siempre estamos hablando del aire ambiental, del aire libre. Bien, hecho esta aclaración, que es realmente importante, para que no se nos mezcle el ganado con el aire de otros lugares, empezamos con un poco a repasar. Esto, lo que voy a decir ahora, los primeros minutos, te va a sonar conocido porque ya lo habíamos empezado a ver, ¿no? Dentro de los contaminantes, ¿no? Habíamos visto, bueno, el dióxido de carbono, habíamos visto los óxidos de nitrógeno, que es el A y el B, y ahora vamos a arrancar hoy esta clase con el C de hidrocarburos, arranco con los más difíciles. Y si se acuerdan, tanto y lo que es dióxido de carbono, monóxido de carbono, como todos los óxidos de nitrógeno, provenían principalmente de qué fuente.
¿Cuál era la causa? ¿De dónde se generan todos esos gases que están contaminando la atmósfera? El efecto invernadero. El efecto invernadero es porque están estos gases. ¿Y cómo se originan Pero estos de las gases? industrias o de nosotros, nuestra producción, Por la nosotros la energía. generamos. No, la industria contamina, pero hoy por hoy lo fue muy importante en una época, pero hoy no es lo que más está contaminando el aire. ¿Qué es lo que más está contaminando el aire? Pero por lejos, ¿eh? La producción de energía. Eso es la segunda fuente. La agroquímica. No, Derivación del petróleo, los hidrocarburos. no, todo esa es lo la que segunda deriva. fuente, que son las centrales Incendios termoeléctricas. forestales. No, ¿No eran las actividades La antrópicas? deforestación. no, es tan ¿Algo de cotidiano los que uno lo motores, pasa por profe? alto. ¿No Las era algo de los actividades motores? antrópicas. No, es tan cotidiano que lo pasamos por alto. Por eso lo pregunto. Agropecuarias. Actividad agrícola. No, No, es más cercano a nosotros. ¿Las profe, actividades antrópicas había dicho? No, más cerca, algo más simple. Muchísimo ¿no más era la simple, más combustión cerca. de los motores, profe? Muy bien, la combustión de los motores. Exactamente. Pasamos por ¿Alguien todos. tiene idea, para que tengan una idea de magnitud, cuántos litros de combustible se queman por día en el mundo? No, ni idea. Unos 1.900 millones de litros. Imagínense la cantidad de dióxido de carbono y de nitrógeno que se produce cada día. ¿Saben cuánto produce YPF por día de combustibles? 5.000 metros cúbicos de entre nafta y gasoil. 5.000 metros cúbicos. Es decir, ¿cuántos millones de litros son? 5 millones de litros. Eso es lo que se consume en la Argentina más o menos por día de combustibles, entre nafta y gasoil y todo eso. 5 millones de litros aproximadamente. Más lo que si le sumamos lo de YPF, lo de Action y todo eso, estaremos en un poquito menos de 6 millones de litros. Imagínense la cantidad de litros que se consumen para movernos en el colectivo, en el auto, y eso es lo que es el gran generador de los gases en el aire, en el medio ambiente, ¿no? Que principalmente óxidos de nitrógeno y óxidos de carbono, es decir, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Entonces recuerden que la principal actividad, es la que más contaminación ambiental genera por lejos y sin ningún tipo de competencia, es los motores a explosión, es decir, nafta y gasoil. En segundo lugar, tampoco es la industria, son las centrales termoeléctricas, que en la Argentina son muchas, ¿no? De hecho, la central Puerto Nuevo, que es la principal, la que abastece gran parte de Buenos Aires, son turbinas a gas, después tenemos turbinas que funcionan con full oil, ¿no? Si bien tenemos Yacyretá, tenemos parques eólicos, tenemos parques solares, que gracias a Dios siguen creciendo, y eso es una muy buena noticia, más allá de las crisis económicas en la Argentina, seguimos teniendo todavía muchísima energía termoeléctrica, es decir, que se quema combustible para generar electricidad. ¿Sí? Sí. Decime. Ah, bien. Perdón. Entonces, eso es importante, no hay problema. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué pasó con la industria? La industria fue el gran contaminador del ambiente hasta hace 30, 40 años. Después empezó a haber muchos métodos y muchos más controles. Acá estoy hablando en el mundo, y eso hizo que la contaminación ambiental generada por las fábricas disminuyera muchísimo, ¿no? No es que nunca contaminaron, no están contaminando tanto como en otras épocas, ¿no? Si las chimeneas de, por ejemplo, Central Puerto Nuevo, que es una central termoeléctrica, tiene catalizadores, la combustión es perfecta en cuanto a que es una combustión completa. Hay mucha tecnología puesta y eso disminuyó muchísimo la contaminación, ¿no? Pero sí, la tercera fuente de generación de gases contaminantes del ambiente, la tercera sí es la industria, pero no es ni la primera ni la segunda. Entonces recuerden, ¿cuál es la primera?
Los motores a explosión. ¿Cuál es la segunda? Centrales termoeléctricas. ¿Cuál es la tercera? Industria. ¿No? Después sí viene ya al fondo, mucho más atrás, lo que es ganadería, aunque parezca mentira, la ganadería, las vacas, ustedes saben que por el proceso digestivo que tiene, generan mucho dióxido de carbono, y en mucho más, pero mucho más atrás la actividad agrícola, mucho más atrás, ¿no? Porque en definitiva, así que eso para que tengan un poco en mente los grandes números. Y habíamos empezado a hablar de los hidrocarburos, ¿no? Obviamente, parte de los hidrocarburos, si hablamos de contaminación del aire, de la atmósfera, ¿qué tipo de hidrocarburos estamos hablando? ¿Qué características tienen los hidrocarburos si estamos hablando de contaminación del aire? Gases deben ser, supongo. Son los de cadena cortita, son los más livianos y los gaseosos. ¿Cuál es el hidrocarburo gaseoso más común en la Tierra? Y El acá es lo metano. mismo, la respuesta es re ¿Metano? fácil. ¿El gas metano? Muy bien. Y el metano, el propano, el butano y todos esos. Esos son los 4 principales. ¿Y dónde? ¿Dónde hay mucho gas? Estos hidrocarburos que acabamos de nombrar que son alcanos. ¿Dónde hay muchos de esos? No sé si voy a decir una burrada, pero para mí los hospitales. No. En el gas natural, el que usás para Ok, cocinar. está. Bien, Es que digo usás una para burrada cocinar. entonces. No, es así. Así que ahí lo tenés. Así que bueno, ahí tienen un poco el tema de cuando hablamos de hidrocarburos, y si después vamos a hablar especialmente de alcanos, pero siempre hidrocarburos es eso. Lo que no son naftas, la evaporación de combustible líquido o de nafta o de gasoil, ¿no? Que esa evaporación se da si las temperaturas son muy altas, tienen que ser temperaturas arriba de 35 grados como para que haya una evaporación. Si hace 10 grados, ni la nafta ni el gasoil prácticamente se evaporan muy poquito. Bien. Entonces, bien, ahí tenemos, y hay una fuente también muy grande de hidrocarburos que es muy técnica, que se llama el proceso de cracking, que eso se da en las destilerías, que es así, hay moléculas muy largas que las rompen, porque cracking en inglés significa romper, ¿no? Quebrar significa, entonces quiebran esas moléculas y se hacen moléculas más cortitas y las terminan transformando en combustibles líquidos. Entonces vos, haciendo cracking, convertís, por ejemplo, full oil, que si no sé si alguna vez vieron full oil, es un aceite, es casi un aceite, un líquido muy, muy grasiento, espeso, lo convertís en nafta super, ¿entienden? Eso es un proceso. Pero bueno, esas son las fuentes. Bien, óxido de azufre. Los óxidos de azufre también son muy comunes en la atmósfera. Una fuente natural son las erupciones volcánicas. Cada vez que hay un volcán está en actividad, genera cantidades guarangas de óxidos de azufre. Pero bueno, eso es la naturaleza y ahí no hay mucho para hacer. No necesariamente tiene que entrar en erupción. Con que el volcán esté en actividad, ya tiene mucho óxido de azufre. Pero yendo a lo del hombre, a los óxidos de azufre que contaminan la atmósfera y que sí están producidos por el hombre, está principalmente ¿cuál? La quema del carbón, ¿no? Y si cuando estamos haciendo el asadito, igual ahora el asadito no es tan común como en otras épocas, pero bueno, los que tengan la fortuna de poder hacer asado, cuando uno quema carbón, ya sea para hacer el asado o para generar electricidad, que son las centrales termoeléctricas, ¿cuáles son? ¿Las más nuevas o las más viejas las que usan carbón? ¿Y las más viejas? Las más viejas. Las más nuevas usan gas natural, las más viejas usan carbón. No hay, en la Argentina hay muy poquitas, muy poquitas, están casi en desuso. A los fines prácticos, digamos que casi no hay centrales termoeléctricas que funcionen con carbón en la Argentina.
Así que, Igual, profe, la semana pasada usted dijo que la quema de carbones siempre fue algo muy contaminante, o sea, sí, por ejemplo, desde el porque siglo pasado. exacto, porque aparte de generar óxidos de azufre, te genera un smog, ese aire denso, oscuro, pesado. Bueno, ese smog, el carbón te genera un montón, ¿viste? Obviamente, uno cuando prende el carbón para hacer el asado, que es muy poquita cantidad y uno lo hace en un ambiente libre, ¿viste? Que sale vapor, humo, sale de todo, ¿viste? Imagínate quemar miles de toneladas por día de carbón, ¿entendés? ¿Cuánto carbón gastamos para hacer un asado? Más o menos. Nadie hace Los asado. buenos asadores, 5 kilos. 5 kilos, exactamente. Los buenos asadores usarán 4, los que somos medio desastre usaremos 6. Pero bueno, es muy poquita cantidad y lo haces generalmente al aire libre. Imagínate quemar miles de toneladas en ambientes cerrados. Es un desastre. O en un lugar, o en una pequeña ciudad. Generás smog, óxidos de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Es un desastre ambiental, ¿no? Así que bueno, por suerte las centrales termoeléctricas que funcionan con carbón están desapareciendo. Casi no hay muy poquito consumo de carbón en el mundo. Vamos a ver un videíto de China, que ahí sí, los chinos en un momento, por una expansión económica muy grande que tuvieron, digamos, a ver, para no desaprovechar ese crecimiento económico, pusieron en marcha centrales termoeléctricas con carbón y se metieron en un problema que ni les cuento, un desastre. Fue lo peor que les pudo pasar. No fue en todo China, fue en una región de China donde que había justo, lamentablemente, mucho carbón. Entonces dijeron, bueno, aprovechemos el carbón. Y sí, aprovecharon el carbón, la industria salió adelante, pero fue justamente por quemar carbón. ¿Sabes quién estuvo quemando carbón hasta hace poco? Aunque parezca mentira, no lo van a poder, ni se lo van a imaginar. Alemania. ¿Saben por qué tuvo que quemar Por carbón? el tema de la guerra. Por la guerra, que los rusos le cortaron el gas. O sea, toda Europa está con ese dilema Claro. ahora. Entonces estuvieron 1 año y medio quemando carbón porque estaban desesperados, no tenían, bueno, ahora ya no, ahora ya se apagó, pero bueno, a veces la necesidad, Igual, y miren que es profe, tuvieron que sí, agachar un poco la cabeza con los rusos con sí, ese tema para volver a tener el gas. sí, agachar O la sea, cabeza y muchas otras cosas más feas que no es apropiado decirlas acá, ¿no? Pero sí, las pasó, igual también era un tema la- económico, porque, o sea, también le sí, pedían el gas a Estados Unidos que venían en barco, o sea, es, era muchísimo más caro a diferencia sí, del gasoducto que tenían, el Nord Stream. no, tal cual, no. A ver, si lo quieren ver desde el punto de vista geopolítico, yo le digo porque trabajo en una empresa alemana, así que Angela Merkel, que fue presidenta muchos años, cometió un error estratégico que fue la gran dependencia del gas ruso. Ella nunca se imaginó que iba a pasar esto y pasó. Y por eso fue muy dramático para Alemania. Es más, vos sabés que este año y el que viene todavía van a seguir pagando las consecuencias del corte de gas que le hicieron los rusos. Le fue un muy duro golpe para Alemania, ¿eh? No duro, durísimo, pero durísimo, ¿eh? Créanme que realmente les pegó muy, pero muy, muy mal ese corte de gas. Porque la verdad que no estaban, como se dice vulgarmente, se cebaron demasiado. Se creyeron que ese gas era eterno, no tuvieron un plan B y lo pagaron carísimo, carísimo. Lo están pagando y El lo van a seguir invierno pagando. siempre fue buen aliado de los rusos, históricamente. Exactamente. Tal cual, perfecto. Exactamente. Los alemanes se quieren matar porque aparte se sienten, no tanto, porque aparte se sienten avergonzados. Esa es la palabra. Vos hablas con los alemanes y te dicen, me siento avergonzado. Como no puedo ser tan idiota, dijo. Así te dicen ellos. No podemos ser tan idiotas. Así, son durísimos, están enojadísimos con ellos mismos, ¿entendés? No con Putin. No con Putin que le cortó el gas, no están enojados. Ellos están enojados con ellos mismos. ¿Entendés? Como no podemos ser tan tarados de tener de haber llegado a tener esa enorme dependencia del gas ruso, ¿no? En fin,
Son cosas que pasan, ¿no? ¿Viste? Es como que, como se dice vulgarmente, se les escapó la tortuga, ¿no? Es muy, muy interesante. Así que bueno, la quema de carbón es el principal, por lejos, generador de óxidos de azufre. Y hay otro, la segunda fuente de óxidos de azufre, de compuestos sulfurados, como se dice en la atmósfera, que es el sulfuro de hidrógeno. Ese es el SH2, que es un gas que naturalmente sale cuando se extrae el gas natural para las casas, para la industria. Sí, ¿no? Así que esa es la segunda fuente. Cuando vos extraes gas natural, lamentablemente también sale sale sulfuro de hidrógeno, que termina siendo un gas que no se combustiona y termina en la atmósfera, también contaminándola. Esa es la segunda fuente. Como se dan cuenta, como se están dando cuenta hasta ahora, el tema de la combustión de fósiles nos trae bastante problemas en cuanto a lo que es contaminación, ¿no? Eso fue... Por eso, hace muy poquito estuve en Estados Unidos y una cosa que me alegró, pero muchísimo, es la enorme y es increíble la cantidad de Teslas que hay. Yo la última vez que había ido fue en el 2018, sí, a fines del 2018. Ahora están a falta de demanda de litio los Tesla. Sí, no. O sea, están pidiendo litio a diestra y siniestra. Ya no les alcanza lo que tiene Estados Unidos, por lo que vi. Yo cuando estuve en el 2018 no vi ningún Tesla, y Tesla era una rareza verlos. Había muy poquitos, ya se hablaba del Tesla. Fui ahora, no podía creer la cantidad de Tesla que hay. Y autos híbridos ni hablar. Autos híbridos son, no digo la mayoría, pero debe ser fácil la mitad de los autos, la mitad o más de los autos que se venden son híbridos, ¿no? Digamos que con motor a explosión. De los autos que se venden que no sean eléctricos puros, el 60 y pico % ya son híbridos. Así que hay muy poquitos autos nafteros, y naftero o a gasoil. Y la mayoría de esos saben que son camiones. Pero los autos son autos, camionetas, todos son cosas. Y la mayor parte de los autos y camionetas que no son híbridos están desapareciendo. Algunos ya tienen fecha de vencimiento, unos en el 2024, otros en el 2025, 2020 y ya está. Los que sí se siguen fabricando motores y se sigue usando motores tradicionales es para camiones. Eso sí sigue igual. Y después tenés los eléctricos puros, de los cuales el Tesla, obviamente, por lejos es el que más abunda, pero no es el único tampoco. Así que sí, muy, muy, muy impresionante. Aparte, a un paréntesis, y este es un mensaje para los que les gustan los autos, los que son medio fierreros, no saben la salida que tiene un Tesla. Es un misil. Claro, como es eléctrico, es casi una Ferrari saliendo. Después no es una Ferrari, pero si vos lo pones en un semáforo, un Tesla y una Ferrari, hasta los 120 kilómetros por hora, no sé si no gana el Tesla. Después, obviamente, la Ferrari se hace notar, ¿no? Pero bueno, mire contra qué estoy comparando. Pero bueno, es una característica de los autos eléctricos, ¿no? El auto eléctrico acelera muy rápido, no es como el motor a explosión. En fin, se acabó el comentario automovilístico. Pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Que cada vez haya más autos híbridos en el mundo y más autos eléctricos, ¿no? Así que eso va a estar disminuyendo de a poco y en gran medida. Eso, más los parques solares, más la energía eólica, está empezando a disminuir el tema de la combustión para generar electricidad o para movernos, ¿no? Así que ahí tenemos. Bien, después habíamos visto el smog fotoquímico y ozono, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es más complicado y está bueno que sepan, que entiendan el concepto, pero no nos vamos a meter en la parte química porque es bastante compleja. De los gases que están en la atmósfera y son contaminantes, generalmente se originan ¿dónde? En la Tierra, ya sea quemando combustible
o una erupción volcánica, o un incendio forestal, o alguna actividad ganadera, agrícola, alguna industria también. Bien. Eso es lo más común, pero no es lo único, y eso es lo importante. ¿Qué pasa? Cuando en la atmósfera hay óxidos de nitrógeno, ¿no? Y los BOC son compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, el benceno. Entonces, ¿qué pasa? Con la luz, con la radiación solar y las moléculas de nitrógeno, más las de las que tienen los compuestos volátiles orgánicos, ¿qué pasa? Reaccionan entre ellos y forman ¿qué? Nuevos contaminantes. ¿Entienden? Es decir, que hay muchos contaminantes que están en la atmósfera que no es que los generó el hombre, sino que el hombre generó óxidos de nitrógeno y generó, por otro lado, compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, benceno. ¿Y qué pasó? Reaccionaron entre ellos en la atmósfera y se produjo un nuevo contaminante. Por eso se llama smog fotoquímico y ozono, porque muchas veces la generación de ozono no es natural. El ozono natural se genera por los rayos, por las descargas eléctricas en las tormentas. Eso hace que se genere naturalmente el ozono. Pero hay otro ozono que no es natural, sino que se genera por reacciones químicas entre otros contaminantes que el hombre generó que termina reaccionando allá arriba, ¿no? Entonces, vamos a lo más importante, para no complicarnos la existencia. Todos los gases contaminantes, yo les hago esta pregunta, que están en la atmósfera, ¿fueron generados por el ser humano? La respuesta es no. Algunos se generan solitos por reacción entre óxidos de nitrógeno, que los generó el hombre, y compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo el benceno, ¿quién lo generó? El hombre. Pero resulta que allá arriba, en la atmósfera, se juntan y por la radiación solar reaccionan y generan otros compuestos contaminantes. Eso es lo importante que entiendan, ¿no? Es decir, que los gases reaccionan entre ellos allá arriba en la atmósfera. ¿Y quién es el catalizador? La radiación solar. No se olviden que muy arriba, en la atmósfera, la radiación solar es distinta que acá abajo. Entonces eso hace que una reacción que a lo mejor a nivel del piso no ocurre, sí ocurre a 8 o 10 o 15 kilómetros de altura respecto del piso. Eso es importante. Bien. Cargado esto. Después tenemos el benceno, que es uno de los que, el benceno, el sileno, son todos compuestos volátiles orgánicos. Porque el benceno en sí, ¿qué es? Es un líquido. Pero ¿qué pasa? El benceno se evapora. Es como el alcohol. Si ustedes ven el alcohol etílico, ¿qué es? ¿Líquido? Y sí, es líquido. Cuando ustedes van a la farmacia y compran una botellita de alcohol, es líquido. Pero vos agarren alcohol etílico, el que compran en la farmacia, tírenlo en el piso un día de verano. ¿Cuánto tarda en evaporarse? ¿Alguien vio alguna vez eso? Y segundo, profe. Segundo, es increíble. Vos lo ves y se evapora y se queda todo seco el piso en segundos queda el piso seco. Con el benceno pasa algo parecido. El sileno también. Si bien es líquido, se evapora enseguida. Por eso se llama compuesto orgánico volátil. Porque es orgánico y aparte porque es muy volátil, ¿no? Se evapora enseguida, eso significa. Entonces, porque si no uno se confunde y dice, pero ¿cómo? Si el benceno es un líquido y estamos hablando de contaminación del aire, ¿cómo puede ser? Bueno, en realidad, no es el que está contaminando el aire no es el benceno líquido, sino el benceno gaseoso, que muy fácilmente pasa de líquido a gas, como el alcohol etílico. Es exactamente el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué característica tiene el sileno, el benceno, todos esos compuestos? Es que son cancerígenos, son realmente tóxicos para los seres vivos. No solamente para el humano, lo es para los animales y hasta lo es para la planta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo respiramos, es un tóxico muy, muy importante y guarda que el benceno, cuando se va a la atmósfera, también suele volver a la Tierra mezclado con el agua.
Sí que el benceno es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Es muy tóxico, porque los óxidos de nitrógeno no son tan tóxicos. El dióxido de carbono tampoco es tan tóxico. Es decir, los óxidos de azufre tampoco son tan tóxicos, pero el benceno realmente es tóxico, pero tóxico en serio. Aparte de tóxico, es cancerígeno. Con lo cual, mucho cuidado con los compuestos estos, con los BOC, con los compuestos orgánicos volátiles. El benceno y el sileno son los dos principales por excelencia. ¿Cómo se producen? Por la evaporación de combustible. Se evapora un poco de nafta, se evapora un poco de gasoil. Lo primero que se evapora, ¿qué es? Ese poquito porcentaje de benceno enseguida pasa al medio ambiente. Entonces, conclusión, hasta ahora seguimos con el dolor de cabeza que es los motores a explosión. Es decir, ven cómo quemar combustibles realmente contamina el ambiente, ¿no? Siempre generan, sigue generando cosas. Así que está. El tolueno es el tercer compuesto orgánico volátil, ¿no? El principal, el que más abundante es el benceno, en segundo lugar el sileno y el tercero es el tolueno. Pero siempre están muy relacionados con los combustibles líquidos, principalmente naftas y gasoil, ¿no? Bien. Seguimos hasta ahora venimos nombrando, si se fijan, óxidos de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos benceno, ¿no? Todo lo que está contaminando en el aire, porque cuando uno habla de contaminación del aire, sí, bueno, pero ¿qué es lo que está contaminando el aire? Estos compuestos químicos que estamos mencionando. Y si yo les pregunto hasta ahora, ya que vamos por la letra G, ¿cuál es la principal causa de contaminación ambiental? ¿Cuál es la respuesta? Los gases. Los gases, que se generan por ¿Combustión? combustión. Ya sea en una central termoeléctrica, o en el motor de un auto, o en el motor de un camión, o en el motor de un colectivo. Así de simple. Siempre que se hable de contaminación ambiental del aire, principal, por lejos, el gran problema es la quema de combustible. No hay vuelta que darle. Por eso urge tanto, si queremos que el cambio climático no se descontrole, ir pasando rápido a otras tecnologías, que puede ser el hidrógeno, que puede ser la eléctrica o la que sea, ¿no? Bien, partículas. Cuando hablamos de partículas en el aire libre del ambiente, es exactamente lo mismo que van a ver ustedes, si es que ya no lo vieron, en la carrera con respecto a ¿qué? ¿Cuál es un típico EPP que se usa en una zona polvorienta? EPP, elemento de protección. El barbijo. ¿Y qué otro más hay? Mucho más efectivo que el barbijo. El barbijo es el más básico de todos. Las máscaras, exactamente. Cuando uno está en un ambiente que necesita trabajar con máscaras, es justamente las máscaras, principalmente, ¿qué es lo que retiene el carbón activado que tienen las máscaras? Las partículas. Las partículas, exactamente. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo las partículas que están en el aire que respiramos. Obviamente, en el aire que respiramos, las partículas están muy diluidas y en un ambiente cerrado pueden estar muy concentradas. Siempre que hablemos de partículas, hay tres variables que son fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son? Esto de alguna manera ya lo habrán visto en otras materias. Imagínense, estamos hablando de la calidad del aire y sabemos que el aire está con muchas partículas. Pueden ser las cenizas, ¿se acuerdan cuando fue en Rosario y acá en Buenos Aires también que había ese olor a quemado por los incendios en el delta del Paraná? ¿Se acuerdan de esos días? ¿El tamaño de las partículas, profe? Muy bien, el tamaño es la variable más importante de todas, ¿no? Cuando más chiquitito es el diámetro de la partícula, más peligroso es para los seres humanos y para los animales, obviamente, ¿no? Cuando es más gruesa, aunque parezca mentira,
será más fastidiosa, puede ser más molesta, puede ser más irritante para los ojos, pero es menos dañina en general que las partículas muy finitas. Cuando más finita, peor es. Porque encima la También finita depende está de la concentración que haya en el lugar, profe. la La concentración que haya en el lugar. Muy bien, esa es la segunda variable, la concentración. El tamaño y la concentración. Porque si la partícula es muy chiquitita, pero está muy, muy diluida, el riesgo baja muchísimo. Muy bien. Tenemos diámetro, la más importante, el tamaño de la partícula. La concentración. ¿Cuál es la tercera variable importantísima siempre que hablemos de partículas y contaminación del aire? Lo que es. Exactamente, pero impecable. Lo que es decir, la composición. Pueden ser, si es dióxido de silicio, partículas muy finitas de arena. Bueno, no es lo mejor, pero tampoco es tan dañina. Ahora, si esas partículas surgen del quemado de plásticos que tienen aditivos, y sí, la verdad que son muy peligrosas porque tienen una capacidad de adherirse a las mucosas muy alta. ¿Entienden? Entonces, perfecto. Entonces, siempre que hablemos de partículas y siempre que hablemos de contaminación ambiental, ¿cuáles son las tres grandes variables? Tamaño, concentración y, como ustedes dijeron, la composición, lo que es, de qué son esas partículas, ¿no? Si se quemó un bosque, hay mucho humo, significa que hay muchas partículas en el aire, pero en general esas partículas no suelen ser, más allá que irriten la vista, más allá que nos hagan toser, no son cancerígenas, es decir, no tienen efectos crónicos sobre nuestra salud. Ahora, si se prende fuego una fábrica de colchones, no solamente va a haber mucho humo, sino ese humo es extremadamente tóxico. ¿Para quién? Para las personas, para los bomberos y todo. Por eso los bomberos, que depende qué incendio estén apagando, ¿con qué lo vemos en la cara? ¿Qué se ponen los bomberos en algunos Las incendios? máscaras, y a veces La máscara. la máscara con oxígeno. Exactamente, porque está tan concentrado el aire de partículas, encima tienen un tamaño chico y encima la composición es muy, muy, muy peligrosa, muy tóxica, y si no está con esa máscara, con respiración autónoma, es decir, el tubo de oxígeno, ¿qué pasa con esa persona? Se muere ahí nomás. Muere enseguida, ¿entienden? Por eso es importante eso. Así que bueno, siempre que se hable de partículas y contaminación ambiental, tengan en cuenta estas cosas que es concentración, qué contaminante es y qué tamaño. Y recuerden, cuando más pequeñas son, más dolores de cabeza nos van a traer, ¿no? Bien. Así que ahí tienen. Ahí, bueno, ahí les tienen los diámetros, ¿no? 2,5 micrones, 10 micrones y todas estas cuestiones, ¿no? Así que tienen. Así que partículas en el aire hubo siempre, no todas son igual de tóxicas y no están igual de concentradas. Bien. ¿Ese power lo puede subir, profe? Tienes razón, no lo subís. Para que me lo anoto, subir clases. Perfecto. Sí. Sí, tal cual. Porque esto después, entre lo que yo le estoy contando ahora y ustedes toman nota, si ustedes ahora, mientras me escuchan a mí, van tomando nota, cuando tengan que estudiar para el parcial y lean esto, enseguida lo agarran al vuelo. ¿Entienden? Porque yo acá, por ejemplo, fíjense, para que tengan una idea, fíjense que yo no hice hincapié en algo que dice acá, que son los tamaños de partículas, ¿no? 5 micrones, 10 micrones, 2,5 micrones, todo esto. Eso que está explicado acá, de los tamaños de partículas, los números estos, ¿son importantes? Sí, son importantes, pero no para la profesión de ustedes, ¿entienden? Si ustedes se especializan después en algo que está relacionado con la contaminación del aire, ahí sí lo van a estudiar con sumo detalle. Pero hoy por hoy, ustedes, yo los pienso a ustedes como licenciados en seguridad y higiene, entran en un ambiente polvoriento y ustedes ya automáticamente, ¿qué tienen que pensar? ¿Qué tiene 2,5 micrones? No. Concentración,
¿no? Diámetro de partícula y cuál es la composición. Eso es lo que hace un buen licenciado en seguridad y higiene. Ve un ambiente polvoriento y dice, bueno, vamos a determinar... Tiempo de exposición también. ¿Cómo? Tiempo de exposición que tenés. Escucho re bajito. Bien, pero recontra bajito. A ver, voy a que sube el volumen al máximo. Decime. El tiempo de exposición también. Obvio, claro, tal cual. Sí. Ahora, esa es la cuarta variable que hay que tener en cuenta. Entonces, ustedes con esas 4 preguntas, ¿qué es lo que está en el aire? ¿Qué diámetro de partícula tiene? ¿Qué concentración? Y el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo tiene la persona. Y bueno, van a saber si la situación es peligrosa, es muy peligrosa o extremadamente peligrosa. Obviamente, ya que haya humo es malo, pero si encima, pero bueno, acá estamos viendo si la situación es grave, muy grave o extremadamente grave, ¿no? Eso es lo importante que tienen que ustedes. Por eso yo siempre trato de dar estas clases, estos temas, pensándolo como licenciado en seguridad y higiene, ¿no? No como un especialista en medio ambiente, porque eso es otra cuestión, ¿no? Que no viene al caso acá. No es que queremos ser especialistas en medio ambiente, queremos ser profesionales de seguridad y higiene que tengan el conocimiento y que tengan criterio. Bien, plomo. El plomo, la gran buena noticia es que ya no se usa más en las naftas. En las naftas se usaba mucho plomo, se usaba plomo como antidetonante. El plomo es extremadamente tóxico, afecta al sistema nervioso central, pero por suerte el plomo cada vez se está usando menos. Sí se usa mucho en metalurgia, donde hay riesgo de plomo, de partículas de plomo en el aire, porque el plomo no se evapora, eso créanme que no se evapora, pero sí puede haber partículas muy, muy microscópicas de plomo en el aire. Solamente las podemos encontrar en algunas industrias metalúrgicas que usan el plomo para las aleaciones. Pero bueno, la buena noticia es que los compuestos de plomo como antidetonantes ya se dejaron de usar hace mucho tiempo. Así que hoy por hoy el plomo, gracias a Dios, ha dejado de ser un contaminante del aire, del medio ambiente, ¿no? De esto algo habíamos hablado. Recuerden que la contaminación, las fuentes de contaminación pueden ser móviles, ¿no? Por ejemplo, un auto, un camión, un tren que se mueve de un lado al otro, o ser fijas. Por ejemplo, una fábrica, una central termoeléctrica. Eso es bastante simple, no vamos a entrar demasiado en detalle porque es bastante obvio, ¿no? De entender, no tiene sentido explayarnos, ¿no? A ver, acá que tenemos. Bueno, acá habla un poco de esto que les digo, que les conté de la tecnología de las centrales termoeléctricas, el tema del carbón en las centrales, ¿no? Son cosas que cuando lo lean van a decir, esto lo nombró el profesor, pero no quiero volver a repetir porque es para no aburrir. Bien, ahora vamos a ver otra mirada, es decir, bueno, ahora, por ejemplo, cómo todos estos gases y partículas que fuimos mencionando afectan a los distintos materiales que están en la Tierra. Por ejemplo, no sé, la chapa de los autos, las casas, los edificios, es decir, todos los bienes materiales, ¿no? Lo primero que pasa es que vemos la sedimentación. De hecho, ¿cuál es uno de los problemas que tienen los paneles solares? Que se llenan de tierrita y disminuye mucho la eficiencia, ¿no? Por eso en muchos lugares, no sé si los vieron, esos robots que es como un dron que los va limpiando. No sé si lo vieron eso. Muchas veces los lugares están en zonas desérticas, hay mucho viento, huele a mucho polvo, ese polvo se va depositando sobre los paneles solares y disminuye la eficiencia, ¿no? Entonces hay unos robotitos que son como unos drones que lo sopletean y le sacan la tierra. Eso es un ejemplo de ¿qué? De sedimentación. La otra es la abrasión. La abrasión es como el desgaste, ¿no? A veces hay partículas duras y eso hace que
vayan erosionando, que es la abrasión, desgastando los materiales. Si se acuerdan, para que tengan lo tengan en mente, ¿se acuerdan cuando fue la erupción de este volcán en chileno? Que los aviones dejaron de volar a Bariloche. ¿Por qué los aviones dejaron de volar a Bariloche y a toda esa zona? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Hola, hola, Porque ¿están ahí? La verdad no. ingresaban en las turbinas. Exactamente, porque las partículas que había en el aire de la erupción son abrasivas. ¿Y qué hacían? Desgastaban las turbinas, hacían pelota las turbinas, por eso no podían volar. ¿Entienden? Así que bueno, ese era el motivo. Si en ese caso, las partículas son muy abrasivas y hacen bolsa a las turbinas de los aviones. Por eso no podían volar, hubo tantos meses que no hubo vuelos. ¿Entienden? Así que sí, son partículas abrasivas, ¿no? Hacen bolsa a los metales. Después, otra cosa que pasa también con los gases que están con la contaminación del aire, hace que esos gases reaccionen con las superficies y se produzca lo que se llama el ataque químico, ¿no? La más famosa, la lluvia ácida que disuelve el mármol, por ejemplo, las estatuas del mármol, que las hace pelota, justamente porque es un ataque químico. Es decir, los óxidos de azufre terminan reaccionando con el agua del ambiente, ya sea la lluvia o la condensación, se termina formando con, ¿cómo se llama? Ácidos de azufre, obviamente el ácido sulfúrico es el más famoso, ácido sulfuroso y otros tanto, y terminan corroyendo, haciendo un ataque químico de los distintos materiales, chapa, mármol, lo que encuentren a su paso. La otra es la corrosión, básicamente lo mismo, son los óxidos que terminan corroyendo los materiales. Entonces tenemos, la corrosión está asociada al óxido, al oxígeno del aire, al agua. Entonces, oxígeno, agua, termina produciendo óxidos. Esos óxidos producen ¿qué? Corrosión, sobre todo en los metales ferrosos. Entonces, conclusión de todo esto, no solamente la contaminación ambiental perjudica nuestra salud, la de los animales, afecta a las plantas, sino encima también ¿qué? A los materiales, ¿no? Bien. Acá habla de cómo los gases contaminantes del ambiente afectan ¿qué? A los vegetales, ¿no? Eso lo que va a hacer, ciertos gases van a hacer que algunas plantas no crezcan, mejor dicho, que crezcan poco, que los frutos sean defectuosos o sean escasos o sean chiquititos, o que las hojas tomen un color muy oscuro y hagan que el proceso de fotosíntesis sea ¿qué? Muy, muy pobre, ¿no? Bien, así como afecta a los animales, a los humanos, a las plantas, a los materiales, obviamente que afecta a la gallina, a los animales, sobre todo a las gallinas, pájaros, vacas, que son encima animales que, tanto las gallinas como los patos y las vacas, animales a los cuales nosotros no los comemos. Si tenemos una vaca que estuvo expuesta a un aire muy contaminado, ¿la salud de la vaca se vio afectada de alguna manera? Y sí. Y si yo me como a esa vaca, que no estaba completamente sana, sino que tenía problemas por respirar aire contaminado, de alguna manera esos contaminantes que tenía la vaca, ¿dónde terminan? Y en mi cuerpo. Guarda con eso. Que a veces la contaminación no viene directamente, a veces viene a través de ¿qué? De los animales. Bien, eso es lo importante. Es decir, el pobre animal, aparte de sufrir, aparte encima nos termina de alguna manera contaminando a nosotros, si lo quieren ver de un punto de vista. Es decir, en caso de que no les conmueva la salud de los pobres animales, véanlo de un efecto más egoísta, que es cómo nos afecta a nosotros. Y con respecto a los seres humanos, ahora vamos a ver un videíto y vamos a tener un poco más noción de cómo nos afecta a nuestra salud. ¿Cómo afecta a nuestra salud? Ya sea con enfermedades crónicas, que son las de largo plazo, o agudas, ¿no? Y ahora
Les voy a poner un videito que está bueno, así de paso cortamos un poco y no los torturo tanto con mi voz. ¿No? Vamos a ver. Ahí viene el primer video. Como siempre les voy a pedir que me avisen si se escucha bien, todas esas cosas. Ay, que toqué. Bien, bien, bien. Vamos a compartir ahora esto. Ahora vamos a compartir esto. Ahí se escucha. A ver, yo les pregunto, ¿ahí se escucha? Y está también en el corazón de nuestra crisis Sí, profe. climática. El CO2. Perfecto. Entonces lo voy a poner así grandote y les dejo este videito que dura 5 minutos. El dióxido de carbono existe naturalmente en la atmósfera y es una parte esencial de la vida en la Tierra. Los humanos y la mayoría de los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, y las plantas usan CO2 para hacer la fotosíntesis. Pero también tiene un papel mucho más importante: ayuda a regular la temperatura de nuestro planeta. Eso es porque el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Actúa como el cristal de un invernadero al mantener parte del calor del Sol atrapado dentro de la atmósfera de la Tierra. Y eso es algo bueno, porque sin él el planeta sería demasiado frío como para vivir en él. Pero el mundo natural se mueve en un equilibrio increíblemente delicado. La actividad humana, especialmente durante los últimos 50 años, ha aumentado las emisiones de CO2 que termina en la atmósfera, lo que provoca que demasiado calor del Sol quede atrapado, por lo que la Tierra se está calentando más. Entonces, ¿de dónde viene todo ese exceso de CO2? De fábricas, autos, aviones, agricultura a gran escala. Todos utilizan lo que llamamos combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas. Durante cientos de millones de años, los restos de plantas y animales que están llenos de carbono fueron enterrados bajo la superficie del planeta. Algunos de estos restos se convierten en combustibles fósiles. Entonces, cuando los quemamos, todo el carbono que se ha almacenado durante un periodo de tiempo increíblemente largo se libera muy rápido en forma de CO2. Pero ¿cómo de altos son los niveles de CO2? En 2020 la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era de 413 partes por millón. En 1970 la cifra era 325 y al comienzo de la era industrial era aproximadamente 280. El aumento ha sido enorme. Los niveles de CO2 se han acelerado rápidamente. De hecho, los expertos calculan que la última vez que hubo tanto CO2 en la atmósfera fue probablemente hace más de 3 millones de años, cuando el nivel del mar estaba entre 15 y 25 metros por encima del actual. Para mantener la vida en la Tierra como la conocemos, necesitamos limitar la cantidad de CO2 que se libera. Pero para limitar esas emisiones, primero tenemos que saber cuánto CO2 estamos emitiendo, no solo como humanidad, sino como individuos. Y aquí entra un concepto interesante: la huella de carbono. La huella de carbono se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera terrestre como resultado de las actividades de una persona o una organización. Para calcular tu propia huella de carbono necesitarías saber la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que eres responsable de crear. Es difícil medirlo con precisión y existen diferentes formas de calcularlo, pero hablando en términos generales, está el impacto directo de la energía usada en nuestros viajes o en lo que comemos, y existe el impacto indirecto de la energía que se usa para crear todas las cosas que usamos o consumimos.
En el mundo desarrollado en particular, el transporte es una gran parte de tu huella de carbono. Reducir el uso de autos de gasolina o diésel y realizar menos vuelos es una de las formas más eficaces de reducirla. El lugar donde se vive también juega un papel importante. Siempre es mejor que tu hogar se caliente o enfríe de manera eficiente y que esté bien aislado. Y cuanto más puedas utilizar energías sostenibles, como la solar o la eólica, más se reducirán tus emisiones. Las cosas que usamos en casa también se suman al problema. Todo ese plástico, metal y cartón requieren mucha energía, tanto para producirlos como para eliminarlos. Por lo tanto, el reciclaje puede ayudar a disminuir tu huella de carbono, aunque no tanto como la forma en que viajas o calientas y enfrías tu casa. Y luego está tu dieta, sobre todo la carne roja, que aumenta tu huella de carbono, porque las vacas generan mucho metano, otro gas de efecto invernadero, y además se talan grandes cantidades de árboles para crear campos en los que el ganado pueda pastar. En los países en vías de desarrollo, las cocinas de leña abiertas son también una causa de contaminación, por lo que es importante tratar de reemplazarlas con métodos de cocción más eficientes. Pero en general, las personas que viven en países más pobres generan cantidades mucho menores de gases de efecto invernadero que las de los países más ricos. Veamos algunos datos. La cantidad promedio de emisiones de dióxido de carbono generado por persona en Estados Unidos es de 16,1 toneladas por año, en China es de 7,1 toneladas y en el Reino Unido es de alrededor de 5,5 toneladas. Pero en la República Democrática del Congo es de solo 0,03 toneladas, mientras que en Qatar, que tiene una población realmente pequeña pero produce mucho petróleo y gas, es de 38,6 toneladas. Y en estos datos no se incluyen factores importantes como el consumo, y obviamente cuanto más dinero tienes, más tiendes a consumir. Sin embargo, hay algo importante que hay que aclarar. Cada uno de nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida que ayuden a reducir las emisiones de CO2, pero el compromiso para los cambios masivos que hacen falta no puede recaer solo en la gente, en las personas como nosotros. Las grandes empresas y los gobiernos son los que tienen gran parte de la responsabilidad y el poder de aplicar medidas que impacten de forma directa en la emisión de gases de efecto invernadero. La buena noticia es que estamos a tiempo, se puede hacer, y cada vez aparecen más tecnologías que ayudan en ese sentido. Varios países han declarado su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, a reducir la emisión de CO2 y a compensarla con otras medidas que lo contrarresten, y eso podría significar una revolución en la forma en que vivimos nuestro día a día. Bien, espero que les haya gustado el videito, simple, corto, muy enfocado en uno de los contaminantes que vivimos, que es el dióxido de carbono, que los óxidos de carbono, dióxido de carbono puntualmente, y de paso sirvió para un poco explicar esto de la huella de carbono, la carbono neutralidad, que es lo que menciono al final, y otras cuestiones más, ¿no? Y es un poco el tema que veníamos diciendo. Bueno, siempre hablamos de los motores a combustión, pero bueno, la calefacción de las casas, obviamente, y otras cuestiones más. Este es uno de los videos que le quería mostrar. Ahora pasamos a otro video, que ahora, este sí es, van a ver que vamos a ver un video de uno de los lugares más contaminados del mundo. ¿Dónde creen que está ese lugar, o los lugares más contaminados del mundo? ¿Dónde se creen que están? ¿En qué país? A ver si adivinan. ¿Uno no es la India, profe? Sí, ese es el tercer video. Bangladesh, que es una parte de la India, eso. Este que vamos a ver es de... Profe, en Bangladesh está el es de desguazadero China. de barco más grande del mundo. Países subdesarrollados. Sí, no, es China. Justamente para... Ahora, bueno, ustedes van a ver el video y van a tratar de entender un poco más. Muy interesante. Así que, esperen acá, que les comparto este video. A ver, ¿ahí se escucha? Podría ser este el escenario que nos espera. Bien, perfecto. Entonces, ahora les paso este videito que dura 8 minutos, que está muy, muy interesante. Van a ver, como bien dice acá, cómo se vive en el lugar más contaminado del mundo. Para que vean un poco qué pasa cuando no se hacen las cosas mal. ¿Espera en el futuro cercano? Así se vive en el país con la peor contaminación del aire del mundo. Ciudades que crecen sin control, aire sucio,
los efectos del cambio climático. ¿Está este cóctel tóxico llevando a nuestra civilización a sus límites? It's morning in Ulaanbaatar and people are going to work, getting ready to go to school, and I can smell the pollution. It's so thick, you can even taste it. I've got a pollution monitor here, and it's measuring PM 2.5, which is these tiny particles that get deep into your lungs. That's why they're so dangerous. And a minute ago, it was at 999. That's as high as this monitor will go. Safe levels are supposedly anything under 25. So how on earth did it get this bad? Para descubrirlo, Stephanie Hegarty de la BBC viajó hasta las vastas estepas mongolas. To figure that out, we've come here. Donde la manera de vivir es completamente diferente. Erken Bayar y su hermano son herederos de una larga tradición de pastores nómadas. Pero a pesar de su evidente dominio en el manejo de animales, es posible que no tengan la oportunidad de vivir de eso. Тэгэхээр энэ жил бүр хэцүү хавар болохоор ахаад мал нь хорогдоод өвс мөс баг болохоор мал нь бүр ахаад өвлөөсөө илүү хорогддгийг хавар болохоор. Цаг шуурга тавина. Este año no hay nieve. El año pasado fue todo lo contrario. Сэргнүүд болохоор нодлонгийн өвд маш их цас ороод тэгээд цас нь ингээ бүгдөө манай малаа. Perdieron todos sus caballos, unos 20, y más de 30 ovejas. The reason why life is getting so difficult for herders here on the steppe is because the weather has been really messed up over the past few years. They had 2 really dry summers followed by extremely cold winters, so animals didn't eat enough during the summer to last them, and they were weak and couldn't survive the winter. But this year has been completely different. The summer was really wet, there was a lot of flooding, and the winter has been incredibly dry. This grassland should be completely covered in snow, and the snow actually protects the grass. Right now, these animals are just chewing up everything they can, and people are worried that by the time spring comes, all the grass will be gone. And that's because the climate here is changing in weird and unpredictable ways. Do you think you'll be able to stay here in the countryside? Ерөнхийдөө одоо энэ нэг өдрөл ингээ янз гаж үзэгдэл болонгод нэг өдрөл энэ мал чинь угаасаа харахын зуртгүйл байх болно. Тэгэхээр чааш таавж явах юу л байхгүй, итгэх юу л байхгүй, баталгаа байхгүй. Мал бол. Ella quiere encontrar trabajo como cocinera en la ciudad, junto con decenas de miles de personas que abandonan el campo cada año. Según los climatólogos, la temperatura de Mongolia ha subido 2,2 grados centígrados. El hecho de que sea un país sin salida al mar y su altitud hacen que sea más vulnerable a los cambios de temperatura. La mitad de la población de Mongolia vive en la capital y la mayoría quema carbón crudo. Es la forma más económica de calentar sus casas cuando las temperaturas descienden a 25 grados bajo cero. Pero el humo está asfixiando la ciudad y perjudica la salud de los más pequeños. Iredni tiene 5 meses y ya fue hospitalizada 6 veces. So do you think that this is caused by the pollution in your area?
тий, ер нь жирэмсэн болоод нөгөө тээх хугацаанд яг ингээд нөгөө агаарын бохирдлоос болоод утаатай орчинд байсаар аваад ингээд дархлаа мутаж гэх юм уу, уушгиндаа ийм юутай бронхиттэй ийм хүүд гарсан гэж бодож байгаа. Fuera del hospital, los niveles de partículas PM2,5 están nuevamente fuera de control. Todos los días, los médicos ven a cientos de niños que luchan por respirar. La doctora Sondui no tiene dudas de que está relacionado con la contaminación. хамгийн дээд нь 260-70 байдаг гэсэн бол энэ жил одоо 300 хүртэл нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ мэн одоо амьсгалын замын халдварын улмаас эртэж эмчилж байгаа болон үйлчлж байгаа хүүхдийн та жилээр тусам нэмэгдэж байна гэсэн дүр зураг харагдаж байна л та. It must be difficult when you help a child to get better and then you know that they're going back into the pollution to get sick again. Замалгүй яг би ч гэсэн өөрөө одоо их хүн одоо надад ч гэсэн өөр хүүхэд байгаа. Өөр хүүхэдтэй мэн ч гэсэн адилхан өвдөн. Тэгэхээр ингээд бидний зүгээс ингээд одоо ингээд хичнээн ингээд эмчилээд ингээд гаргаж байгаа ч гэсэн хүүхдүүд маань ингээд дахин ингэж өвдөж байгаа нь гэж миний сэтгэлийг маш их хэмдэглүүд. Su mayor temor es que esta situación derive en una epidemia de cáncer de pulmón. La ciudad tiene planes ambiciosos para prohibir el carbón crudo. Quiere hacer que la población queme carbón procesado, más limpio, pero también más caro. Is it on? It's on. So it's dropping, right? Wow, it's going down fast. Es sorprendente lo poco que se está haciendo para detener la contaminación del aire en Ulan Bator, pero una empresa nueva está trabajando para hacer filtros de aire más asequibles. So if we leave it on for like 20 minutes, then this room will be cleaner. Wow. Not enough people have these, right? Yeah, actually, most air purifiers cost a lot, so people can't really afford it, and also education purpose. They don't know how bad it is. Aún así es solo un parche sobre un problema mucho más grande. Es extremo, casi apocalíptico, pero los problemas que enfrenta Mongolia se repiten en todo el mundo. Y a menos que solucionemos problemas como los combustibles que utilizamos, la rápida urbanización y el cambio climático, este tipo de contaminación podría convertirse en la nueva y preocupante normalidad. Bien. Lo que vimos acá, bueno, más allá de que es bastante bajón, bastante triste, es un poco lo que está pasando cuando se quema carbón, ¿no? Justo lo que estábamos hablando, ¿no? En el primero veíamos el tema de la combustión de los motores, acá vemos la quema de carbón, ¿no? Cómo afecta no solamente la salud de las personas, sino el clima, ¿no? Es decir, un efecto nefasto que tiene sobre toda esa región de Mongolia, ¿no? En este caso puntual. Entonces, es un poco el complemento de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, una cosa, yo se los cuento, pero estos videos, sobre todo de la BBC, que son realmente muy serios, están buenos como justamente como para, de alguna manera, terminar de entender todo esto. Queda un videito más que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por mi parte no, profe. No, profe, sí, no sé si puede mandar el link del video porque a mí me anda muy mal el internet y se me cortaba todo. Ah, no, dale, sí, se los paso. Ahora subo el material y subo los links. Están buenos, ¿viste? Más allá que, ya le digo, son medio tristones, pero está bueno porque, ¿viste? Cuando vos lo ves en un video y lo escuchás en una clase, te empieza a cerrar, ¿no? Es muy grande el efecto que tiene el tema. Por eso es lo que les decía, urge tanto dejar de usar combustibles fósiles, ¿no? Sí, eso es una realidad. Porque por un lado, es verdad, la buena noticia es que cada vez hay motores eléctricos, hay autos híbridos, hay nuevas tecnologías, pero también hay más gente en el planeta.
Entonces, lo que por un lado es una mejoría, al haber cada vez más gente en el planeta, también es un problema. ¿Entienden? Es decir, lo que resto por un lado lo sumo por otro, ¿no? Así que ahí tienen acá. Acá lo que ven es un poco datos que obviamente no lo tienen que estudiar para el parcial. Obviamente, en la medida que ustedes profesionalmente se dediquen a ser especialistas en el tema de aire y todo, y contaminantes, van a empezar a ver todos estos valores. Vamos a hacer mediciones que lo hacen empresas especializadas y en base a los resultados ven cómo, según las concentraciones, tipo de partícula, empiezan a decir, bueno, todos los efectos que tenemos sobre la salud, ¿no? Efectos cardíacos sobre el cerebro, sobre las arterias, ¿no? Todo eso. Obviamente esto es muy extenso y digamos, ver esto sería toda una materia. Así que imagínense que no podemos profundizar tanto, pero sí que tengan noción de que todo esto existe. Es decir, que esto que ven acá no es para que se lo estudien para el parcial, sino para que sepan que el aire contaminado se mide y en base a los resultados podemos predecir cuál es el efecto sobre la salud, ¿no? Es decir, según la concentración, tipo de partícula y todas estas cuestiones que venimos hablando, vamos a saber qué efectos tiene sobre la salud, ¿no? Si es algo agudo, si es algo crónico y cómo protegerlo, ¿no? Una cosa que no sé si notaron, vieron que si bien es un parche, como dice ahí, fíjense cómo aumentó, cómo mejoró la calidad del aire con ese filtro que tenían en las casas, ¿vieron? Bueno, eso mismo es la diferencia entre usar una máscara o no usar una máscara como elemento de protección en las personas, ¿no? Así que ahí lo tienen. Bien, acá lo que vemos, lo mismo, ¿no? Es decir, todo esto que está acá es muy extenso, no hace, obviamente el que esté interesado, léalo, que es apasionante, es muy interesante, pero también sepan que no es que vamos lo tienen que estudiar para el parcial, son muy, no les voy a preguntar, a ver, por ejemplo, dígame qué efecto tiene el formaldehído y el nitrato de peróxido de benzoilo sobre la salud. No, porque imagínense que esto sería una materia, digamos, médicos, ya un poco más si sabemos todos eso. Pero sí está bueno que lo vean todo esto para que vean cómo distintos tipos de partículas, distintos tipos de concentraciones, distinto diámetro, pueden afectar la salud de distintas maneras. Es decir, ¿se acuerdan que vimos los óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos, benceno? Bueno, acá en todo este material, que no lo vamos a ver, obviamente, están cómo afecta la salud. Por ejemplo, plomo, ¿se acuerdan que hablamos de plomo? Oh. Bueno, afectan los riñones. ¿Me escucha? Sí, le paso una consulta sí. Que me quedó picando. Supongamos que todos usamos autos eléctricos, ¿no? Sí. Es decir, los de combustión. Ahora, ¿no estaríamos contaminando igual o peor con el tema de las baterías? Porque las baterías esas en algún momento hay que descartarlas. Sabemos lo que hace el litio y todo eso en la naturaleza. Entonces, perfecto. ¿Qué es peor? Sí, la pregunta es excelente y es algo que no muchos lo piensan, ¿verdad? Que la pregunta es excelente. Vos, si todos los autos fueran eléctricos, pasaríamos de un mal mayor a un mal menor. Esa es la respuesta. Es decir, no es que pasamos a una situación ideal, pasamos a una situación más controlable, porque es relativamente, porque primero porque contamina menos, y segundo, aunque parezca mentira, si bien el litio es un increíble contaminante, un dolor de cabeza, es más fácil de manejar porque termina siendo un sólido que lo podés concentrar en ciertas plantas de industriales para luego procesarlo y reutilizarlo en gran parte. Entonces, la respuesta ¿es mejor el remedio que la enfermedad? Que es tu planteo. La respuesta es sí, el remedio es mejor que la enfermedad. Ahora, si vos me preguntás, ¿el remedio tiene contraindicaciones? Sí, tiene contraindicaciones y tiene bastante contraindicaciones, ¿no? Es que es un poco haciendo una metáfora, una analogía. Pero es mejor, ¿entendés? ¿Viste cuando vos estás enfermo, tomás un medicamento? ¿Ustedes alguna vez leyeron el prospecto?
¿no? Bien, ¿qué dice el prospecto? El prospecto te dice, el medicamento tiene contraindicaciones. A veces son muchas, a veces son pocas. Bueno, acá es lo mismo. El auto eléctrico no es la situación ideal. Es una situación mejor, pero no ideal. Por eso se lo compara, me gusta compararlo con un medicamento. Está bueno el medicamento porque te cura la enfermedad, pero a veces te trae tiene sus contraindicaciones. Esa sería la respuesta. Pasás de un mal mayor a un mal menor, pero sigue siendo un mal menor, pero sigue siendo un mal, ¿no? Así que ahí tenemos. Eso sería la que es mucho más limpia y mucho menos contaminante y mucho menos traumática sería poder usar hidrógeno, pero eso todavía está tecnológicamente. ¿Se puede usar autos a hidrógeno? Sí, pero tecnológicamente todavía falta mucho para que estén en el mercado. Disponible a un precio razonable y todo eso todavía falta mucho, lamentablemente. Habrá que esperar. Yo creo que primero van a venir los eléctricos y después de los eléctricos van a venir los de hidrógeno. Yo entiendo que va a ir por ese lado, pero todavía falta. No sé si respondí a tu pregunta, si fui claro. Sí. Es decir, claro, mi planteo era por eso, porque yo digo, usted está diciendo que en Estados Unidos se utilizan una cantidad, claro, pero en Estados Unidos nada más. Es decir, cuando el mundo comience a utilizar autos eléctricos, ¿qué es lo que va a pasar? A eso ya. Pero sí, respondida, gracias. Así que bueno, aparte hay otro problema más. Hay un Tesla en Estados Unidos vale más o menos $35.000. Hay modelos que valen un poco más caro, pero creo que el común vale $35.000, ¿no? Bien. ¿Alguien sabe cuánto vale por ejemplo, allá no existe el Toyota Corolla, porque a los americanos el Corolla es muy chiquitito, entonces tienen el otro modelo que se llama Camry, que es igual pero más grande. Yo le digo el Corolón, ¿no? Porque es igual al Corolla pero más grandote, es el Camry. Acá en Argentina hay algunos Camry, pero muy, muy poquitos. ¿Alguien sabe? Yo les digo, un Tesla vale $35.000. ¿Cuánto vale un Toyota Camry, que es el Corolla grandota? Más o menos. ¿Cuánto dicen que vale? ¿Más caro, más barato, igual? Calculo que más barato. Mucho más barato, menos de la mitad. Debe estar en $14.000, $15.000. Ese es el otro problema que tiene, que el auto eléctrico, Profe, obviamente, con esa el poder plata te compras una adquisitivo... casa. ¿Eh? ¿Cómo? Con la plata del Tesla te compras una casa. Acá un Amarok vale $35.000. Entonces, fíjate, agarrar los dólares oficiales, te da dólar oficial cuesta más de $35.000 una Amarok 0 kilómetros. Depende cómo lo quieras mirar. Sí, eso es lo que vale. Entonces también en Estados Unidos hay mucho Tesla porque también hay poder adquisitivo. Si acá un Corolla vale una fortuna, imagínate pagar más del doble por un Tesla. Aparte que no hay dónde cargarlo, ¿no? Que es otro problema. Pero bueno, pasa un poco eso, ¿no? Es decir, ojo que también los autos eléctricos son caros. Y los híbridos también. El Corolla híbrido o la Corolla Cross híbrida vale más o menos casi un 35-40% más caro que el Corolla común acá en la Argentina. Un número, no sé hoy en Y día acá cuánto también otra cosa es que nosotros reutilizamos mucho el auto, es decir, no es que somos de comprar 0 kilómetros. Entonces, cuando la batería llega a su fin, comprar una batería nueva para un auto híbrido o para un auto eléctrico sale más de la mitad del valor del auto. Entonces, sí, tal vale cual la como pena vos todo decís. eso. En un país del primer mundo seguramente lo desechan. Acá no somos desechados, acá lo atamos con alambre. Exacto. Yo tengo un amigo, es una anécdota que le voy a contar para que un poco ilustre lo que él está diciendo. Tengo un amigo que ya hace muchos años que vive en Estados Unidos, entonces su primer auto que se compra un auto usado. Entonces, va a comprar el auto. Entonces la persona que se lo vende, muy honestamente, le dice, mirá, yo te vendo mi auto, no tengo problema, pero le dice, mirá que es un auto viejo. Y mi amigo lo mira y no entendía. Le dice, pero vos me dijiste que es modelo, vamos a poner al día de hoy, ¿no? Que esto ocurrió ya hace unos años, pero poné que fuera el día de hoy. Pero vos me dijiste que este auto era modelo 2019. ¿Por qué me decís que es viejo? Porque es 2019, le dice el americano.
Entonces mi amigo le dice, pero pará, estamos en el 2023, tiene 4 años. Y es mucho para un auto, 4 años. Entonces mi amigo, imagínate nosotros, ¿no? Yo te digo, para él, imagínate esta conversación que es un poco cómica o tragicómica, y el tipo encima le dice, pero me imagino que mucho no lo vas a usar porque tiene como 90.000 kilómetros. Imagínate la cara de mi amigo, 90.000 kilómetros, modelo 2019, acá es un autazo. Bueno, para ellos era como ya algo que está totalmente fuera de todo. Aparte el tipo le decía, no, porque cuando ya es tan viejo, viste, las mangueras se resecan y el motor ya 100.000 kilómetros, ¿no? Como que ya está caminado. Imagínense, ¿no? Como decís vos, nosotros acá, yo te doy a vos un Corolla, ponele, un Corolla, ya que lo nombramos, un Corolla modelo 2019 con 90.000 kilómetros. Yo salto en una pata, no sé ustedes, pero creo que también, ¿no? Bueno, para ellos ya es un auto que está totalmente fuera de todo. Sí, sí, son baratísimos. Vos te compras un auto así De modelo hecho, tenía un 2019. amigo allá, profe, tenía un amigo allá que cuando alguien iba a visitarlo, él lo que hacía era, decía, no alquiles un auto, compralo. Y se compró un auto de 3, 4, 5 años, y si después yo te lo vendo, te va a salir más barato, porque como se mueve rápido el mercado, te va a salir más barato comprarlo que alquilar uno, porque después lo revendés enseguida. Y él se encargaba de revenderlo y te salía gratis. No, es increíble, no, comparado con lo que es nuestra realidad es increíble, ¿no? Sí, sí, es muy distinto. Así que sí, por eso también hay que tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Así que sí, es contaminante. Bueno, acá tienen más tablas, más valores. Nuevamente, no tengan en cuenta que estas tablas, todas estas cosas, son de referencias, ¿ven? Acá le está indicando, por ejemplo, en esta tabla 2 que estamos viendo, dice, bueno, composición media volumétrica de los principales gases que constituyen la atmósfera, ¿no? Bueno, son todos valores que no tienen que estudiarlos para el parcial, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, ves que el metano es parte natural del ambiente. El óxido nitroso es parte natural del ambiente. El problema es que si el óxido nitroso acá te dice que es 0,5, ¿no? Si se fijan acá, 0,5 partes por millón. Ahora, si tenemos vamos en un área, en una ciudad, por ejemplo, esta que vimos en el video, y me dice el óxido nitroso, no va a estar en 0,5, va a estar en 4, 4,5, ¿entienden? Obviamente, si ustedes ven vapores orgánicos, ¿se acuerdan los VOC, compuestos orgánicos volátiles? Dice que tiene que estar en 0,02. En esa ciudad, quemando carbón, esto debe estar en 1, 1,5, 1,5. Entonces, ¿cómo vos, teniendo unas mediciones y teniendo estas tablas, te das cuenta enseguida cuál es el impacto que tiene sobre la salud en este caso de la población, y si estamos hablando de una industria, sobre las personas que trabajan ahí, ¿no? Es decir que esto, sí, pero no hace falta que lo estudien para el parcial, porque ya les digo, entender a pleno todos esos valores sería una materia aparte. Nada más que esa tabla del aire, no del suelo, del agua, de ese aire. Así que bueno. Sí, decime. Una pregunta, en el video, porque yo no sé si es que vi mal o qué, pero cuando se hace una medición, yo no sé si vi 22 por algún lado y después en la misma medición de ese aparatito que medía en el aire en el filtro decía 12 que bajaba creo que a 4, una cosa así. Claro. Los 22 que era el grado de contaminación. Exacto. Es viste, no sé si hay una parte que la tipa dice, bueno, esto mide contaminación ambiental. Es un aparatito, no es de la máxima precisión, pero sí es muy práctico y te mide de alguna manera las partículas, tamaño y concentración de partículas. ¿Entendés? Entonces es un aparatito que no tiene mucha precisión, no es un instrumental científico, pero sí es muy práctico para detectar rápidamente la calidad del aire que estás respirando. ¿Entendés? Te dice si es malo, muy malo. Entonces, claro, cuando ponen el filtro, prenden ese filtro, como ese filtro retiene las partículas, obviamente baja el valor, y un valor bajo significa que si el aire tiene poca partícula, la calidad del aire es alto, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, me llamó la atención porque como vi, creo que en una parte donde hay una hamaca,
creo que Sí, decías, creo que 0,99, ¿no? O vi mal. sí, Algo sí, así. sí. Y después Algo ahí de eso. creo que decía 22 y después 12 y después bajaba 4. Eso me llamó la atención. Tal cual. Sí, no. Eso es lo que te pienso. Son aparatitos que son muy prácticos, gracias a Dios. Nosotros no necesitamos usarlo. Pero, por ejemplo, en ciertas industrias, la gente de seguridad y higiene tiene esos aparatitos y cada tanto van haciendo las recorridas y van midiendo. Porque a veces a veces hay lugares que son naturalmente polvorientos. Bueno, che, entonces vos una vez por semana, una vez por día o una vez cada turno pasás y medís. Entonces cuando la contaminación de ese aire subió, vos lo detectás enseguida. Después podés hacer mediciones mucho más precisas, pero a simple vista sabés si hay más partículas, menos partículas, si cambió el tamaño, no cambió el tamaño. Siempre tengan en cuenta que cuando más pequeñas, más peligrosas terminan siendo. Entonces, es como un detector rápido, no tiene mucha precisión, pero sí es un detector rápido como alarma, ¿no? Fíjense, porque si no la percepción humana no es tan buena, ¿viste? Vos ves el ambiente polvoriento, pero no sabes cuán polvoriento y cuán tóxico termina siendo, ¿no? Bien, acá siguen teniendo tablas y valores, nuevamente, no se preocupen, no tienen que estudiarlo para el parcial esto, pero sí valores de referencia, ¿no? Los tiempos de exposición, la cantidad de gramos por metros cúbicos, tanto de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, de ozono. PM10, PM2,5 son partículas, ¿no? Y 10 es 10 micrones, que la medida PM2,5 es 2,5 micrones, ¿no? Es la medida y todas estas cuestiones. Son todos valores que se los muestro para que sepan que existe, que ya los midió la Organización Mundial de la Salud. También está en nuestra legislación, la legislación argentina, leyes nacionales, ahí tienen la 20.284, leyes provinciales también te dice cuánto monóxido de carbono puede haber en el ambiente, cuánto óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas en suspensión. Es decir, tengan en cuenta que hay muchísima legislación sobre la calidad del aire ambiental. No es que estamos inventando nada, no es algo nuevo. Todos estos temas ya se vienen estudiando hace bastante tiempo y hay mucha información al respecto, ¿no? Acá les sigo mostrando, por ejemplo, leyes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces dice, bueno, para la provincia de Buenos Aires, no, estos son los límites, pues no es lo mismo que si estamos en Tucumán que si estamos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es lo que tiene un país federal. O si estás en Ciudad de Buenos Aires, la capital federal tiene otros valores, ¿no? Por ejemplo, no sé, monóxido de carbono está hablando de, vamos a poner otro más fácil, ven acá, tienen todos los, de acuerdo, acá los tiene discriminado por horas de exposición a los distintos contaminantes. Miren, acá aparece plomo, ven el de la provincia de Buenos Aires, no nombra el plomo. Sí, las legislaciones provinciales no siempre coinciden con las nacionales, ¿no? Eso es algo que pasa con esto y pasa con muchas otras. Pero bueno, nuevamente, les muestro esto para que tengan idea de que hay mucha información y que en la medida que ustedes se especialicen van a dominar todo eso. Antes hacemos un pequeño break y voy a aprovechar a tomarles lista. Un segundo. Bien. Hoy es 18. Bien. Voy a hacer dos preguntas. Primero si están presentes y después necesito que me digan si el 7 de noviembre van a ir a, ¿cómo se llama? A la planta
de depuración que está en el Jawel. Es un martes, 7 de noviembre es martes y es en el horario de la mañana, igual que la planta potabilizadora. Entonces, si alguno me dice que sí piensa ir, obviamente, ¿no? Si después se le surge algún inconveniente y no puede ir, no hay problema. Pero si ven que pueden ir, yo les aconsejo que se anoten, ¿no? Ahora, si ya saben que no pueden ir, listo, no hay problema, me dicen que no y listo. Así que eso, siéntanse libres de, no se sientan presionados a decir que sí, si no pueden, pero si ven que pueden, por más que tengan alguna pequeña duda, de última, si no van, no pasa nada, ¿no? No sería inconveniente. Ese es el tema. Almirón, presente. Primero sí dígame presente, ¿no? Si no. Almirón Camila. No. Alexis Amaral. Buenas, profe, yo sí voy a la planta. Bien, entonces te voy a pedir DNI. ¿Tu DNI es, Alexis? 42, 17. Para, 42, 27. 17. Ah, porque ahora me di cuenta, porque tengo un auricular que se descompuso. Bueno, 42, 17. 81. 81. 19. 19. Fecha de nacimiento. 5 del 7 del 99. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Por Alexis. favor. Gustavo Simonti. Presente. ¿Y a qué hora sería? Durante la mañana. Normalmente nos encontramos 9:30 y la recorrida ya entre que uno entra a la planta, te dan el casco, te explican todo, arrancamos a las 10, 11:30 termina la recorrida y a las 12 ya quedamos libres. Eso es generalmente el horario. Yo termino de trabajar a las 9:30 en Longchamp, profe. Así que no voy a llegar. No, entonces no hay problema. Lucía Azurmendi. Iván Becci. Presente, profe. Sí. Ya que probablemente no puedas ir mañana, ¿querés ir el 7? Profe, yo le mandé todos los datos, le vea, ¿eh? Sí, igual pásamelos ahora, me es más fácil ahora porque estoy justo escribiendo en la planilla en el Excel. Ustedes no lo ven, pero yo estoy con el Excel. Te pido disculpas, pero si me lo podés pasar ahora, mejor, así no tengo que ir a buscarlo a la otra planilla. DNI. ¿Sí? 41. 31. ¿Para qué? 41. Para. A ver, se lo repito de vuelta. Sí, ahí te escucho. 41. 968. 968. 6. Ahí está. Ahí lo puse. 70. 41, 968. Sí. 670. Sí. Perfecto. Fecha de nacimiento. 1 de octubre. 1, 10. 1 de octubre, año 1000. Del 99. También del 99. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Iván. María Bravo. ¿Puedo retirarme, no, profe? Sí. Igual vamos a continuar un cachito más, si listo. te aguantás, 10 minutitos más, termino el tema de los modelos yo y pensé ya que ya termino. estaba. No, falta un cachitito. Sí. Profe, a Bravo, María Belén se le cortó la luz recién. Estuvo en la Dale. clase, pero se avisó recién. Ok. Patricia Cajal, hoy sí estaba. Sí, profe, presente, ¿cómo le va? Sí, bien. Sí, es probable que mañana no puedas ir. ¿Querés ir el 7? Sí, me anoto. Después, si no podemos ir por tema de trabajo, bueno, por lo Sí, no menos pasa estamos nada. anotados. Sí, dale, decime, te pido te vuelta el DNI y la fecha de nacimiento. 18, 18, 265, 265, 575, 575, fecha de nacimiento. 31, Mm, 01, 67. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Azurmendi estaba presente, profe, pues escribió que estaba, pero no le funciona el micrófono, dice. Que me escriba en el chat, decile.
Escribió en el Perfecto. chat. Ahí está. Está buenísimo. Entonces está. Claudia Cantero. Florencia Sí, Centurión. estoy acá, profe Cantero, presente. Perfecto. ¿Vas a la planta? Sí, el 7. Sí. Entonces te Sí. pido DNI y fecha de 32 nacimiento. 32.782.843. Perfecto, fecha de nacimiento. ¿Profe, me escucha ahora? Sí, sí, te escucho, Claudia. No, Lucía. No, estoy con Claudia. Claudia, decime la fecha Sí, de sí, nacimiento, así perdón. ya completo. Paso, no. Pues la fecha de nacimiento el 30 de mayo del 86. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahora sí. Ahí está, profe, ¿me escucha ahora? Sí. Lucía, soy Surmendi. Porque no me andaba el micrófono, ahora me cambié de dispositivo. Le quería decir Perfecto. que sí, que puedo ir el 7, ¿no? Martes. Sí, No sé si martes 7, entonces te pido el DNI y sí, fecha de nacimiento. 36 Sí. 927 Mm. 531.